Espero que hayáis podido leer los 2 capítulos y eso nos ayuda porque vamos a estar hablando de mucha información en esos 2 capítulos y por lo menos si tenéis una idea y lo hemos vuelto a leer ahora, pues eso es un adelanto que tenemos. Bien, listos. ¿Habéis oído alguna vez otras personas quejarse o quizá a ti misma, si no fuera por este trabajo que tengo tan duro, si tuviera otro trabajo, si no tuviera que trabajar, la vida sería perfecta? O es mi marido, es que mi marido tiene la culpa de que yo esté como esté. Que si no fuera por mi marido, mi vida sería ideal. O quizá esta enfermedad que tengo que luchar todos los días, si solo pudiera librarme de estos dolores, entonces mi vida sería otra cosa, sería perfecta. Muchas veces nos hemos quejado así, ¿verdad? Pensamos que si de alguna manera nuestras circunstancias fueran diferentes, entonces seríamos felices, todo sería ideal, todo sería perfecto. Hoy os voy a presentar a alguien que nunca tenía quejas así, por lo menos al principio de su vida. Nunca tenía razón de pensar en nada así, porque todo lo que tenía a su alrededor era perfecto. Y ella misma era todo perfecta. Y ya sabéis que estamos hablando de la señora Eva. Ella lo tenía todo, y todo lo que tenía era completamente perfecto. Ella tenía el marido perfecto, tenía el hogar perfecto, tenía el trabajo perfecto, lo tenía todo. Así que en primer lugar vamos a ver todo eso que ella tenía era porque Dios la creó así. Y vamos a mirar la creación de ella. Podríamos decir que ella era perfección en persona. Era el punto cúspide o el pico alto de toda la creación de Dios. Ella era libre de toda enfermedad, toda contaminación, era llena de virtud, llena de encanto, llena de inteligencia. Físicamente, quizá podríamos decir que imaginarla quizá como una combinación ideal entre la fuerza y la belleza. En una palabra, magnífica. Sin embargo, si te has fijado al leer esos 2 capítulos, en ningún momento Dios nos da una descripción de su apariencia. No sabemos cómo era. Y la belleza que suponemos que tenía no se menciona. Yo creo que eso es bastante significativo, que la primerísima mujer que ha vivido, Dios no ha parado en darnos una descripción de su apariencia. Nosotros que hoy en día la gente se desvive por su apariencia, realmente nos hemos desviado un poco de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña aquí de Eva? Pues más bien su deber hacia su creador, su deber hacia su marido, y de su apariencia no sabemos nada. Así que, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo la creó Dios? Pues sabemos sencillamente que a través de una cirugía impresionante, milagrosa, Dios sacó una costilla del costado de Adán, sin que él tuviera ni dolor ni se enterara. Y de esa costilla, que él no iba a echar de menos, dice la palabra de Dios que hizo a Eva. La palabra hizo es lo mismo que construyó, o sea, diseñó. Dios hizo una compañera para Adán. Alguien que iba a ser su compañera, su ayuda idónea, una persona que encajaba perfectamente con Adán, puesto que era carne de su carne y hueso de su hueso. Así de sencillo, la creación de esta mujer. Y hay algunas verdades aquí en esta historia que yo creo que nos enseñan, no solo de Eva, sino también de nosotras y las mujeres en general. En primer lugar, nos enseña la igualdad
de Eva con Adán. Tenían la misma naturaleza, tenían la misma esencia. Ella fue sacada de Adán, o sea, no era un ser diferente, no era un ser inferior, era su equivalente, su homóloga, creo que se dice, su compañera, que le correspondía. Así que, en esencia, eran iguales. En segundo lugar, nos enseña este pasaje, y esto es muy importante, sobre el matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Ahora, Cristo coge este texto en el final de Génesis 2 y lo explica en Mateo 19, del versículo 4 a 6. Y dice Cristo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es un matrimonio? ¿Qué está diciendo Cristo que es un matrimonio? Pues es la unión de un varón y una hembra. Así como Dios lo hizo al principio. Por mucho que nos quieran confundir hoy en día y decir que una familia es así, un matrimonio es de otra manera, esto es lo que se hizo al principio. Un varón y una hembra. Un hombre, la unión de un hombre y una mujer, y Cristo dice, para toda la vida. Esto es el plan original de Dios. Quizá es lo que hoy debemos de estar celebrando. Un patrón de matrimonio que tristemente se está quedando, diría yo, obsoleto. El mundo no ve nada que celebrar aquí. Hay otras cosas que ellos celebran. Sin embargo, debemos volver al diseño de Dios, el original, el patrón, el modelo de Dios en el principio. En tercer lugar, la unión de Adán y Eva no solo era una unión física, era la unión de alma, de corazón, de compañeros. Ella era la compañera de Adán, su ayuda idónea, su complemento en todos los sentidos. Hay una cita muy bonita que si habéis asistido a muchas bodas, seguro lo habéis oído alguna vez, es del comentarista Matthew Henry, y escribió unas palabras que nos han llegado a ser muy familiares. Dice, la mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán, no fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Palabras preciosas que así debe ser la relación entre marido y esposa, como amigos, compañeros de alma y de corazón. Y en cuarto lugar vemos que aunque Adán y Eva eran de una misma naturaleza y una misma esencia, eran iguales delante de Dios los dos, y también estaban en una posición superior a los animales, ¿vale? Parece mentira, pero yo creo que hoy en día hay que enfatizar esto. Porque, bueno, Dios les dijo que se enseñorearan en los animales, que fueran superiores a los peces, a las aves, a las bestias del campo. Y digo que hay que enfatizarlo hoy porque me parece que hoy en día, y no estoy promocionando la crueldad a los animales, pero hoy en día casi los animales están más protegidos que las personas. Y estoy pensando más que nada en esas personitas pequeñitas que no tienen con qué defenderse, que no tienen ni voz ni voto y la sociedad no los protege, desde luego, ya sabéis de lo que estoy hablando, de los bebés no nacidos. Adán y Eva eran superiores, los seres humanos son superiores a los animales. Entonces, eran superiores a los animales, eran iguales delante de Dios. Sin embargo, en el diseño perfecto de Dios, Dios les dio a cada uno un papel diferente. Adán era la cabeza,
Eva la compañera, Adán el padre, Eva la madre. Adán el protector, el proveedor, y Eva la que nutría, la que confortaba, la que ayudaba en la relación. Dios los creó para diferentes funciones. Ahora, las diferencias se ven, o bueno, deben ser obvios. Hoy en día nos intenta enseñar que las diferencias no son tan obvios en los dos sexos, pero Dios creó cada uno diferente porque tenía una responsabilidad diferente para cada uno. Dio la responsabilidad del liderazgo al hombre y la responsabilidad de someterse a ese liderazgo a la mujer. En el Nuevo Testamento se habla mucho de eso, Efesios 5, Colosenses 3, 1 de Pedro 3. No tenemos tiempo ahora para estudiar eso más a fondo, pero eso fue el diseño de Dios. Yo creo que nos iría mejor nuestras propias vidas, nuestras familias, matrimonios, nuestras iglesias, nuestra sociedad en general, si volviéramos al patrón de Dios para el matrimonio. El patrón de Dios, cada uno con su papel, cada uno haciendo la función para la cual fue creada. Ahora, el hecho de que Eva tuviera ese papel de ayuda idónea, no significa que ella fuera de ninguna manera inferior a su marido. Y la verdad es que Dios nos ha dado en su palabra, en la Trinidad misma, una ilustración de eso. Cristo no es inferior al Padre, en ningún sentido. Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y dice que Él, siendo igual a Dios, Cristo es Dios, no es inferior a su Padre. Y sin embargo, Cristo decidió someterse a la voluntad de su Padre. Él dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Es en Juan 8, 29. Así que si Cristo, que era igual a Dios, se somete a la voluntad de su Padre para redimirnos a nosotros, ¿quiénes somos nosotras, mujeres, para discutir lo que Dios nos ha puesto como función en la relación de matrimonio? Él me ha puesto así, pues yo tengo que cumplir con la función que me ha dado. Así que tenemos a Eva, una criatura, como hemos dicho, magnífica, gloriosa, diseñada por Dios para una función especial que solo ella podía cumplir. En ningún otro sitio se encontraba una ayuda idónea para Adán, solo fue ella. Y lo tenía todo, tenía el amor, el aprecio, la protección de su marido. Es bonito cuando él ve a la esposa que Dios le ha dado, dice, será llamado varona porque ha sido sacado del varón. A propósito, la palabra varona es otra palabra que quiere decir mujer. No es para hacernos creer que somos hombres, nada, significa mujer, ¿vale? Luego después Adán llamó a su mujer Eva, pero varona simplemente significa mujer. Esta mujer Eva tenía su marido que la amaba, la protegía, la apreciaba, vivía en un ambiente donde los dos podrían trabajar juntos, su trabajo de lo más productivo, de lo más placentero. Trabajaban juntos, podían disfrutar juntos, y esto quizá es la bendición más grande, podían disfrutar de una relación con su Creador todos los días, hablar con Él, caminar con Él en ese huerto, en ese paraíso que Dios les había diseñado. ¿Podría ser más perfecto? Yo creo que no.
¿Podría pedir más Eva lo que tenía? No, lo tenía todo. Era el paraíso. Pero, y esa es la palabra con que empieza el capítulo 3 de Génesis, con la palabra pero. Y cada vez que vemos un pero o un más sin acento en la palabra de Dios, sabemos que es un contraste, algo muy diferente va a pasar. Y aquí algo sí, drásticamente diferente va a pasar. Capítulo 3 de Génesis, Martín Lutero lo llamó la página más negra o más oscura de toda la historia humana. Y en esta página oscura, aquí tenemos a Eva, aquí tenemos Eva al lado de Satanás. A punto de empezar la tragedia más grande que jamás podría haber pasado que jamás pasó a la humanidad. Así que la que lo tenía todo, lo perdió todo. Vamos a hablar primero de esta tentación que le trajo Satanás. Vemos el disfraz de Satanás. Dice aquí la palabra de Dios que Satanás era astuto, más que ningún otro animal. Sabemos que es Satanás, aunque realmente la Biblia no identifica a la serpiente con Satanás hasta el libro de Apocalipsis. Me enteré de eso esta semana, digo, ¿qué cosa? Pero sabemos que ese es el tentador y que es Satanás. Satanás era un ángel caído del cielo, sabemos, y vamos, no perdió ningún tiempo en presentar la tentación delante de Eva. Incluso antes de que tuviera descendencia ni nada, allí estaba Satanás para tentarla. Seguramente vino disfrazado como un animal muy bello. Acuérdate que solo era después de la maldición, la caída, que Dios le maldijo para que se arrastrara sobre el suelo. Entonces, ahora podría ser algo volador. Y si te viene algo así tan atractivo, que vuela y que habla, vamos, claro que le va a llamar la atención. Desde luego no vino diciendo, prepárate Eva, que yo ahora te voy a llevar por unos pasos que te voy a apartar de Dios. Él no va a anunciar su venida así, que va. Él sabe disfrazarse y lo hizo muy bien. Vino para llamar la atención y para ser atractivo para ella. Y Satanás lo sigue haciendo. Él viene como menos lo esperamos. Viene cuando menos lo esperamos. Y quizá, quién sabe, a lo mejor le pilló a Eva allí al lado del árbol prohibido. Y usó ese momento para asaltarle. Él sabe cómo y dónde acercarse a nosotros. Y luego está la duda que planta en su cabeza. Dice, con que Dios ha dicho, empieza, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto. Y esta siempre es la manera de Satanás de empezar a tentar. Va a empezar a cuestionar la palabra de Dios. Pone en duda la Biblia. Pone en duda lo que tú crees. ¿De verdad? ¿Eso es lo que ha dicho? ¿Dios ha dicho eso? ¿Dios quiere decir eso? ¿Eso será lo que quiere decir? ¿Tú crees? Entonces te empieza a hacer dudar. Luego va un poco más lejos e insinúa que lo que Dios les ha dicho no es tan bueno. Si notamos aquí el tono negativo que tiene. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si miramos en Génesis 2, 16 y 17 al mandamiento original, no tiene ese tono negativo. Dios dio un mandamiento que realmente era muy generoso. Les dijo, todos los árboles podéis comer, menos uno. Entonces tenían mucha variedad
No era por falta de árboles para poder comer, tenían muchos. Dios les dio una oferta, un mandamiento, sí, pero era muy generoso con ellos. Y sin embargo, Satanás hace que Eva empiece a dudar de esa generosidad de Dios. Como, qué malo que es Dios, qué mezquino que es Dios contigo, que no te deja comer de todo. Dios te está guardando cosas, Dios te está quitando cosas. Y ella empieza a sospechar de los mismos motivos de Dios. Quizá Dios no es tan bueno como nosotros pensábamos. Y es aquí donde contesta Satanás. Ahora, es aquí donde creo yo que debía de haberse largado, quizá antes. No tenía que haber empezado a entablar una conversación con Satanás. Estaba diciendo a los jóvenes el domingo, delante de la tentación, lárgate, tú no eres nadie para empezar a razonar, para discutir, no. Fuera, como hizo José, estábamos estudiando José, irte, vete corriendo. Pero ella se queda y contesta. Ahora, contesta casi bien, porque si os fijáis, dice que Dios les había prohibido tocar el árbol y Dios no les había prohibido tocar el árbol. El mandamiento fue dado a Adán, ¿vale? Antes de ser creada Eva. Entonces, quizá Adán, como cabeza de la familia, él había transmitido este mandamiento a Eva y es posible que él, para proteger a Eva más, le había dicho, ni siquiera lo toques, ¿eh? A veces, y no es malo poner más límites a nuestras acciones para asegurarnos a no caer en la tentación. Y eso parece que puede ser la razón de que Eva dijera eso. Es posible que Adán se lo contara así. Y ella contestó eso. Y cuando contesta así, ya Satanás ya va ganando confianza con ella y ya muestra su desprecio. Dice, no moriréis. Aquí directamente contradice la palabra de Dios. No es verdad lo que Dios ha dicho. ¿Cómo te vas a creer eso? Y casi puedes escuchar esa horrible risa de burla, risa de desprecio, de burla que tiene en su voz. Y os digo que sigue con el mismo modus operandi. Él sigue siendo igual. Todos estos años quizá es más listo ahora y tiene más experiencia. Y primero te va a hacer cuestionar la palabra de Dios y te va a hacer sospechar de los motivos de Dios en tu vida. Y luego cuando tú te detienes lo suficiente, te va a empezar a hacer no saber ni siquiera lo que crees, porque él está despreciando cosas que tú pensabas que eran importantes. Que al final no sabes ni lo que es importante y lo que no es importante. No sabes lo que crees y lo que no crees. Y te llega a confundir tanto que estás ya listo para creer lo que él te dice. Ahora lanza quizá el ataque más fuerte. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esta es una verdad parcial, pero una verdad parcial no es verdad. Y va encerrado en esto la mayor mentira. Seréis como Dios, no van a ser como Dios. Pero esa es la trampa en que no solo cayó Eva, pero cae toda la raza humana. Queremos ser como Dios. Queremos controlar nuestras vidas. Yo quiero controlar mi vida. Yo quiero estar en control de mi mundo. Eva quiso ser como Dios y por eso cayó en la trampa de Satanás. El deseo que le llevó a esto, porque ella deseaba ser como Dios, y luego dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso se demuestra los deseos físicos que tenía. Si tenía hambre, pues ese fruto era de lo más
bueno para comer. Los deseos de belleza era una cosa bonita de ver. Yo creo que muchas veces también comemos por los ojos, ¿no? Y luego estaban los deseos de su mente o de su intelecto, porque era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, los deseos en sí no son malos, Dios nos ha dado deseos, pero cuando el objeto de nuestros deseos es algo prohibido por Dios, algo pecaminoso, entonces desear eso nunca puede resultar en nada bueno. Y Eva deseó lo que Dios había prohibido. Y eso llevó a su desobediencia. Tomó de su fruto y comió. Ya había puesto en práctica, había hecho en acción lo que había deseado en su mente y en su corazón. Y no solo comió ella, pero cogió y se lo dio también a su marido para que él comiera también. Y la próxima palabra del versículo 7 es entonces. ¿Entonces qué? Han hecho lo que no tenían que hacer. Han hecho lo que Dios había prohibido. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Ahora lo han perdido todo, lo han echado todo a perder por un solo bocado de algo que Dios dijo que no. Y lo único que les queda es la desaprobación, la ira de un Dios santo. Y eso nos lleva a hablar ahora de las consecuencias de esa caída. Entonces fueron abiertos los ojos. Ahora sí que pueden distinguir entre el bien y el mal, pero no como Dios, como pecadores que eran ahora. Ahora lo que sentían era vergüenza. No sabían lo que era la vergüenza antes, pero ahora sí que saben lo que es vergüenza. Y por eso se cogieron unas hojas de higuera y las cosieron para hacerse delantales, porque no eran túnicas, eran delantales que no podían cubrir nada. Y eso nos ilustra cómo la gente puede probar lo que sea para intentar tapar su pecado delante de Dios, porque son culpables y se sienten vergüenza, se sienten culpables. Pero tú lo puedes tapar con religión, lo puedes tapar con disciplina, con solidaridad a la gente, con la educación, con lo que tú quieras. Pero nada, ningún intento puede quitar ese sentido de culpabilidad delante de Dios. También sintieron miedo. Fíjate, unas horas antes quizá o el día anterior habían estado andando en comunión con su Creador, en armonía perfecta, y ahora tienen miedo de Dios. Claro que tienen miedo, ahora tienen que dar cuentas a Dios por lo que han hecho. Y no se pueden esconder, intentaron esconderse, pero no pueden. Nadie puede esconderse de los ojos de Dios, que dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y el Salmo 139 nos dice que ni en ninguna parte del universo se puede esconder de Dios. También tuvieron mucho orgullo, una consecuencia de su caída. Adán contesta a Dios, le echa la culpa a Eva y también le echa la culpa a Dios, por si fuera poco. Dice la mujer que me diste. Eva echa la culpa a la serpiente para intentar justificarse. ¿Cuántas veces nos intentamos justificar? Nunca es nuestra culpa. Va a ser culpa del marido, va a ser culpa del vecino, va a ser culpa del sistema en que vivimos, de lo que sea. Pero es siempre el orgullo, un corazón rebelde y obstinado que no quiere confesar su pecado a Dios y no quiere ver su propio mal, que lo tiene que echar la culpa a quien sea. Y esas mismas palabras fueron las que llevaron a su condenación. Podemos leer su condenación, la maldición que les puso Dios en los versículos 14 al 19. Cada cosa es bastante detallado, pero solo realmente nos interesa lo que Dios le dijo a Eva. Dios maldijo a Adán
Eva y la serpiente. Eva sufriría, por supuesto, las consecuencias de la maldición de Adán, porque a Dios le dijo a Adán que la naturaleza iba a cambiar, el trabajo no iba a ser lo mismo, que iban a trabajar con mucho esfuerzo, con sudor, y Eva sufriría esas consecuencias. Su vida cotidiana no iba a ser nada igual, por supuesto, iban a estar fuera del paraíso, iban a experimentar lo que era la muerte, la verían en todo su alrededor, pero también en sus propios cuerpos, porque iban a empezar a envejecer. Muy diferente, pero la maldición específica para Eva trata básicamente de dos cosas, dos aspectos de su vida, su marido y sus hijos. Quizá las cosas que más satisfacción, más alegría le daría en su vida, su relación con su marido y sus hijos, pues esas dos cosas fueron las dos cosas que iban a ser tocadas. Iba a dar a luz con dolor, en primer lugar, versículo 16, y luego esta parte que parece un poco más difícil, pero dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mirando un versículo parecido en Génesis 4:7, podemos entender que esto significa que ahora va a haber una lucha en esta relación de marido y esposa. Antes de la caída, el liderazgo de Adán pues era un liderazgo perfecto, un liderazgo de ternura, de cariño. Y antes de la caída, la sumisión de Eva a ese liderazgo era perfecta. Era una sumisión de mansedumbre, una sumisión voluntaria, pero ahora no va a ser así. Eva se va a frustrar bajo el liderazgo de Adán, va a irritarse y va a querer dominarle a él. Y su marido va a tratar de someterla con una mano más dura, desde luego, de una aspereza. Eso es el cambio que ha traído la caída. Y ese cambio ha pasado por todas las generaciones. No tenemos que mirar muy lejos. A veces lo vemos en nuestras propias casas, nuestras propias relaciones. No somos mansas, no nos sometemos voluntariamente todas las veces. No todos los hombres lideran bien sus casas. Esos son los resultados de este momento de la caída. Sí que era un día negro, sí que era una página negra de la historia. Y con razón Martín Lutero lo llamó así, una página negra. Pero gracias a Dios que dentro de esa página negra, dentro de esas tinieblas, había un rayo de luz, un rayo de esperanza. Y eso nos lleva al tercer punto de cuando lo recuperó todo. Eva misma, por fe, podía recuperar lo que había perdido, y eso era su confianza. Que a pesar de toda la ruina que habían causado, Dios mostró un rayito de luz, un rayito de esperanza, y fue misericordioso con ellos. Porque en ese panorama de tanta oscuridad, Dios dejó brillar la luz del Evangelio. Dices, ¿el Evangelio en Génesis? Pues sí. Tenemos ese versículo tan conocido que es el 3:16. Y Dios hablando a la serpiente, Dios da por primera vez la promesa de un Salvador. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo. La simiente de la mujer habla del Mesías que iba a venir, el Cristo. Vendría uno que destruiría todo este escenario, toda esta obra de maldad. Uno que iba a vencer a Satanás. Eso era la esperanza para Eva.
Esas son las buenas noticias en medio de tantas tinieblas. En Cristo, que a propósito que Pablo lo llama el segundo Adán, 1 de Corintios 15, 22. Todo lo que Adán y Eva habían perdido iba a ser recuperado y aún muchísimo más de lo que habían perdido. Por supuesto que las consecuencias de su pecado eran gravísimas, pero Dios era más grande y la gracia de Dios era sobreabundante. Y ese es el mensaje de toda la palabra de Dios, que viene un Mesías que va a redimir el mundo caído. Y fijaros que Adán y Eva fueron los primeros en escuchar esas buenas noticias. Y también para inculcarles un poco más, Dios les da una lección objetiva, como un tipo, un símbolo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. En su gracia les quita esos delantales patéticos que llevaban, que no tapaban nada, y les vistió con túnicas de pieles, en el versículo 21. Ahora, ¿cómo hizo Dios esas túnicas? Pues para hacer una túnica de piel, un animal tenía que ser muerto, su sangre tenía que ser derramada, y eso era para darles un poquito de idea de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Ellos, para ser vestidos, alguien, un animal, aquí un sustituto, tenía que morir. Y Dios nos enseña desde este momento que para que nosotros podamos estar vestidos con su justicia para poder ir al cielo, alguien tiene que morir. Y por supuesto, ese Salvador, esta simiente de la mujer es quien va a ser nuestro sustituto. Un rayito de luz de la gracia de Dios. Y ellos creyeron en eso. ¿Cómo sé que creyeron en eso? Es difícil saber cuánto entenderían, pero entendían lo suficiente. Porque en Génesis 4:26 dice que a través del hijo Set, del hijo de Adán y Eva, que se llamaba Set, los hombres, a partir de allí, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿cómo sabían los hombres esa generación invocar al nombre del Señor? ¿Cómo sabían de Jehová? ¿Cómo sabían quién era Dios? Pues se lo habían contado a Adán y Eva. Ahora, Eva experimentaría su parte de dolor, desde luego, cuando veía los resultados de su pecado en la vida de su primogénito. O sea, esta es la madre del primer asesino de este mundo. Y sin embargo, a través de ese dolor y perder al otro hijo, ella se agarraría a la promesa de Dios, que vendría alguien para arreglar todo esto. No sé cuánto entendería, pero entendía lo suficiente para creer que su descendencia no estaría bajo este yugo de mal para siempre, que vendría una solución. Que uno de sus descendientes, y eso es una maravilla para ella, su simiente iba a dar el golpe mortal a la cabeza de Satanás. Y todo cambiaría. Todo, o sea, Cristo, este simiente, vencería toda la maldad que ella misma había sido instrumental en poner en marcha. Eso era la confianza que tenía ella. Y os digo, ya sabéis vosotros que no confió en vano, porque vino su simiente, vino Cristo, y sí que golpeó a Satanás para siempre. Y recuperó todo y mucho más de lo que Eva había perdido. Esa es la esperanza de ella, esa fue la confianza que ella tenía, y esa es nuestra confianza, porque podemos echarle la culpa a Eva, pero nosotros también somos pecadores y necesitamos ese Salvador, que sin eso no hay esperanza. Es nuestra única esperanza, nuestra única razón de confiar es en este Mesías, en este simiente que iba a venir a derrotar para siempre a Satanás. Y esa es nuestra confianza también, igual que Eva. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú prometiste que mandarías un Salvador.